del Derecho, quienes provienen de 3 destacadas instituciones superiores de la región del Cusco. En primer orden, quiero expresar nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco, la Universidad Andina del Cusco y la Universidad Tecnológica de los Andes por su compromiso con la formación de profesionales en el campo de la justicia y por enviar a sus mejores representantes a este concurso. Estos talentosos participantes son Eduardo Moisés de la Cruz Olivares, William Joseph Guamán Ojeda y Bella Shakira Tito Tito, representantes de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco. Alvin Alberto Huarca Quispe, María Cristina Tribeños Yacta y Álvaro Simeón Mamani Caguana en representación de la Universidad Andina del Cusco. Jean-Pierre Rodrigo Quino Quispe, Carlet Michel Emeres Caguana y Martín Manuel Cáceres Vela, representantes de la Universidad Tecnológica de los Andes. Aplaudimos su compromiso con el arte, la oratoria y la escuela. Además, es un placer contar con la presencia de nuestros distinguidos jurados, notables personalidades del derecho que han dedicado su vida a la justicia y la jurisprudencia. Su experiencia y conocimiento serán fundamentales para evaluar las actuaciones de nuestros participantes y determinar el ganador o ganadora de este concurso en nuestra etapa final, que tendrá lugar el 14 de septiembre del presente, en este mismo lugar, evento al cual esperamos nos honre con vuestra asistencia. Este evento no sería posible sin el apoyo de la Corte Superior de Justicia del Cusco, la señora presidenta que lo representa y todos los miembros de su equipo que han trabajado arduamente para hacer realidad este concurso. También queremos agradecer a nuestros auspiciadores, a todos los asistentes y a aquellos que nos siguen a través de las transmisiones en línea por ser parte de esta experiencia única. Este importante evento viene siendo organizado por la Subcomisión de Oratoria, Teatro y Poesía de la Corte Superior de Justicia del Cusco, bajo el liderazgo del señor magistrado Luis Fernando Murillo Flores. Su dedicación y arduo trabajo nos han reunido hoy aquí y es por ello que lo invito a dar apertura a este magno evento y para que pido vuestros calurosos aplausos, por favor. Muy buenas noches con todos. En nombre de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de su presidencia, la doctora Karina Holgado, y de quien habla como presidente de la comisión que lleva adelante este tipo de actividades. Bien, en realidad debo empezar por agradecer la presencia de nuestros jurados en esta ocasión, quienes van a jugar un papel muy importante al momento de calificar a los oradores en las 3 etapas que tenemos programadas según el reglamento. Agradezco a la doctora Begonia Rocío Velázquez Cuentas, a la doctora Sharon Borges Cairo, al doctor Pedro Álvarez Dueñas, al doctor Aníbal Paredes Mateus, al doctor Franklin Gutiérrez Merino y al doctor Renato Aguirre Barca, quienes son los 6 miembros de nuestro jurado, para quienes pido un fuerte aplauso. En segundo lugar, debo agradecer a las personas que han hecho posible contar con premios para el primer puesto, para el segundo puesto y para el tercer puesto. En principio, el primer puesto está auspiciado por la doctora Liliana Coronado Gamarra, quien es gerente de Investigare, de alta capacitación en Derecho, empresa individual de responsabilidad limitada. Esta entidad, y especialmente su gerente, la doctora Liliana Coronado, nos ha obsequiado para el primer puesto una beca para que pueda asesorar al ganador en el tema de su tesis para el pregrado. Ahí tienen ustedes el diploma y una colección de libros del Código Procesal Constitucional comentado. Ese es el primer puesto para el ganador, auspiciado por Investigar. En segundo lugar, también debo agradecer a las señoritas magistradas Rosemary Tamata Queguarucho, Linda Vargas Manga, Karina Zárate Wilca y Connie Eliana Zárate Salas, quienes han auspiciado el segundo premio, que es un código, una constitución comentada de 4 volúmenes. Finalmente, también agradezco a la notario de la provincia de Espinar, a la doctora Dunia Terrazas González, quien nos ha brindado el tercer premio para el tercer puesto, que es una colección del derecho de familia del doctor Enrique Barsi Rospillos. Un aplauso, por favor, para el doctor.
Bien, sin más preámbulos, agradezco vuestra presencia, agradezco la presencia de las universidades, espero que esta congregue más en las siguientes sesiones para apoyar a los oradores que participen. Nuevamente el agradecimiento a nombre de la presidenta de nuestra corte, del mío propio, por estar aquí. Muchísimas gracias. Vamos a dar algunas indicaciones, por favor. Vamos a proceder ahora al sorteo para el orden de los oradores. En el orden que salgan van a entrar uno a uno a exponer por el tiempo de 10 minutos. Va a haber una persona que va a indicar el tiempo. Cuando estemos en 9 minutos va a haber una tarjeta amarilla y cuando ya estemos en 10 minutos una tarjeta roja. Si bien esto no es de mérito o mérito, pero por favor a los oradores deben ceñirse conforme dice el reglamento a ese tiempo. El orador, una vez de que pase, se pone aquí al frente, al centro, no hay micro, es simplemente la entonación, también algo que vamos a evaluar. Y luego de eso, en la proyección va a aparecer el personaje que les tocó para hacer la oratoria, su nombre, la universidad, para que los jurados también lo tengan a bien. Luego de eso, los jurados tienen una ficha para calificar. Ellos expedirán su calificación, se recogerán las calificaciones y irán a vaciarse a una base de datos en la computadora para que al final, cuando terminen los oradores, se dé a conocer los puntajes correspondientes y también de repente a aquellos oradores que se queden y ya no tengan o no puedan pasar a la siguiente etapa. Sin más consideraciones, muchísimas gracias por vuestra presencia. La Corte se felicita de propiciar este tipo de actividades académicas, de proyección, para tener un diálogo permanente con nuestra comunidad. La oratoria es importante en la defensa que ejercen los abogados ante los tribunales, es la forma como nos expresamos con elocuencia, transmitimos un mensaje, todo es importante y todo cuenta. La entonación de la voz, el uso del vocabulario, el mensaje corporal, el lenguaje corporal, las palabras que utilicemos, la entonación, todo va a ser calificado con los criterios que están ahí en el reglamento y que todos ya conocen a nivel de participantes. Doy por inaugurado este primer concurso de oratoria 2023 con un agradecimiento a los participantes y a las universidades de las que estos proceden. Muchísimas gracias. El jurado está presidido por el doctor Pedro Álvarez Dueñas, quien según nuestro reglamento, y creo que es indiscutible, debe tener la colegiatura más antigua en el Colegio de Abogados. Entonces, aquí en la Corte, antigüedad es clase, de manera que él es el que preside. Cuando el orador esté aquí, el orador aguarda a que el presidente del jurado le diga: tiene usted el uso de la palabra, puede empezar. Desde ese momento se contabiliza el tiempo. Bien, entonces, no les deseo suerte, como les dije en la primera reunión, les deseo éxito a todos. Bien. Procedemos al sorteo, por favor. Mamani Caguana Álvaro Simeón. Número 5. De la Cruz Olivares Eduardo. Juan Ojeda William Joseph. 7. Tito Bella Shakira. 1. Quino Quispe Jean-Pierre Rodrigo. 2. Humérez Caguana Harlet Michelle.
4. Huarca Quispe Alvin Alberto. 6. Tibeños Yacta Mariet Cristina. 8. Y por último, Cáceres Vela Martín Manuel. 3. En un espíritu de unidad y respeto mutuo, recordemos que la búsqueda de la justicia y el arte de la oratoria van de la mano. Hoy celebramos no solo el poder de las palabras, sino también la importancia de un discurso justo y equitativo en nuestra sociedad. Discursos que nos traerán remembranza y aprendizaje sobre grandes personajes de la historia. A lo largo del evento les pedimos a todos los presentes que respeten el esfuerzo y la dedicación de nuestros concursantes, manteniendo el silencio y la atención durante sus presentaciones. Después de todas las actuaciones, nuestros jurados deliberarán y anunciaremos a los participantes seleccionados para la siguiente etapa. Llamamos en primer orden, por favor, a la señorita Bella Shakira Tito Tito. Muy bien, señorita Bella Shakira Tito Tito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del reglamento para el presente concurso, el jurado le concede el uso de la palabra. Adelante. Gracias. Distinguidos miembros del jurado, estimados públicos presentes, muy buenas noches. Mi nombre es Bella Shakira Tito Tito, representando a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. En la presente alocución haré remembranza a la trascendencia en la historia de un hombre, de un gran hombre, del gran John Fitzgerald Kennedy. Recordemos que la vida nos da oportunidades para demostrar de qué estamos hechos, oportunidades para cambiar el mundo, para soñar. John Fitzgerald Kennedy es el hombre cuyo nombre quedó grabado en la piedra de la historia. Un hombre que cambió la historia de los Estados Unidos, y no solamente de este país, sino del mundo entero, con su carisma, con su elocuencia y con su liderazgo. Este hombre fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Fue el más joven en ser elegido como presidente y también fue el más joven que fue asesinado, en circunstancias que aún son misteriosas al día de hoy. John Fitzgerald Kennedy, o John J. Kennedy como también lo conocen, vio la luz por primera vez un martes 17 de mayo de 1917, en el que, a pesar de haber vivido una infancia bastante enfermiza y que para su padre siempre fue el segundo lugar después de su hermano Joe, él demostró su valor y pudo con determinación forjar su futuro, lo que lo llevó a ser un héroe de guerra y también, como lo mencioné, el primer presidente más joven de los Estados Unidos. La justicia, así como también la igualdad entre todos, fueron los ideales que marcaron la carrera política de John Fitzgerald Kennedy. A lo largo de su carrera política, lo que lo destacó fue su capacidad para poder inspirar a las masas, para poder
llegar a ellos y para mover a todas estas personas con su gran elocuencia inigualable. John Kennedy logró llegar a la cúspide de su carrera política en 1961, cuando logró asumir la presidencia de los Estados Unidos. Su elocuencia fue inigualable. Recordemos su discurso en 1961, cuando él inauguró su gobierno. Él dijo: no pienses qué puede hacer tu país por ti. Piensa qué puedes hacer tú por tu país. Y dijo estas palabras en alusión a que muchas personas, indiferentes a lo que sucedía en su país, u otras que se limitaban únicamente a criticar lo que sucedía, sin tomar en ellos el cambio que podrían realizar. Sin embargo, John Kennedy no solamente criticaba esta situación, sino que también nos invitaba a ser nosotros agentes del cambio, a tomar como servicio cívico, realizar esa labor de tener el futuro de nuestro país en nuestras manos. También es importante señalar que fue John Fitzgerald Kennedy quien en su discurso del 15 de marzo de 1962 dijo que todos somos consumidores, resaltando por primera vez que todos los ciudadanos tenemos derecho a la información, a la seguridad, derecho a la libre elección y también a que las empresas nos escuchen. Sin embargo, tengamos en cuenta que este discurso es poco popular, sobre todo en un país capitalista como Estados Unidos. Es así que John Fitzgerald Kennedy, durante su corto periodo de 1961 a 1963, tuvo que afrontar diversos desafíos. Por ejemplo, la Guerra Fría, también afrontó luego de la Guerra Fría, la crisis de los misiles cubanos. Sin embargo, recordemos su famoso discurso, In van Berlina, que en español traducido sería Yo también soy berlinés. Este discurso lo dijo en 1903, luego de que el pueblo alemán fue devastado. Por lo que también ahí se pudo observar la habilidad que él tenía para poder forjar estos lazos internacionales aún en tiempos de crisis. Sin embargo, a pesar de que los discursos de este personaje siempre transmitían su esfuerzo o sus esperanzas de que nosotros podamos ser agentes del cambio y que podamos lograr un futuro mejor para nuestro país, un 22 de noviembre de 1963, en Dallas, mientras él daba un paseo en coche con su esposa, un francotirador le arrebató la vida y truncó todos los proyectos que tenía ese personaje. John Fitzgerald Kennedy es el hombre cuyo nombre resonará en toda la historia, porque él, con su elocuencia y con su capacidad para poder transmitir sus emociones, para poder transmitir ideas liberales, ideas de progreso, marcó a muchas generaciones. John Fitzgerald Kennedy es un hombre que nos dejó el legado de que el servicio público y también la búsqueda del bien para nuestra sociedad es algo que siempre va a ser digno de nuestra admiración y de nuestro esfuerzo. Es por lo que esta noche, tomando las palabras de este hombre, que como lo mencioné va a quedar en la historia, yo también los invito a que nosotros no solamente observemos lo que sucede en nuestra realidad, sino que, como él lo mencionaba hace mucho tiempo, seamos también agentes del cambio. Los invito a que nosotros podamos dar nuestro granito de arena para que el futuro sea mejor, así como lo quiso este hombre al cual le arrebataron la vida a los 45 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora a Jean-Pierre Rodrigo Quino Quispe, por favor. Nuestros jurados van consignando los puntajes asignados. Esperamos unos segundos, por favor, mientras se va preparando nuestro segundo participante.
Entre tanto, quiero hacerles recuerdo a todos los presentes que nuestra segunda fecha es el 11 de septiembre y la tercera etapa y la final, así como la premiación de nuestros 3 primeros puestos, se va a llevar a cabo el 14 de septiembre a las 6 de la tarde en el mismo auditorio. Bien, llamamos ahora a Jean-Pierre Rodrigo Quino Quispe. Muy bien. Bienvenido, señor Jean-Pierre Rodrigo Quino Quispe, a la Corte Superior de Justicia de Cusco. Puede iniciar su participación. Gracias. Recuerdo ahora el imperativo categórico kantiano que decía: obra de tal manera que siempre trates al hombre como un fin y nunca como un medio. Bien, un saludo extensivo a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, doctor Fernando Murillo, agradecerle y felicitarlo por este magno evento. Distinguido jurado, muy buenas noches, público en general, muy buenas noches. El día de hoy me complace y me honra contar con esta presencia en la presente disertación, donde tendré la oportunidad de poder transmitir ante ustedes, si bien es cierto, el legado, la trayectoria, la vida de quien en vida seguramente ustedes ya tienen conocimiento a quién me voy a referir. Un gran personaje de la historia de la política peruana que no puede pasar exento y no debemos soslayar ello. Me gustaría empezar señalando lo siguiente. En representación de la Universidad Tecnológica de los Andes, mi casa de estudios, vengo el día de hoy a poder traer a conocimiento ante ustedes un hito histórico, porque si bien es cierto, hay una frase este famoso apotegma, aforisma, que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues bien, creo concerniente poder conocer la historia, preponderar la historia y hablar justamente de este gran personaje, Víctor Raúl Haya de la Torre, para lo cual me quiero referir específicamente al 22 de febrero del año 1895. Nació en la ciudad de Trujillo Víctor Raúl Haya de la Torre, destacado político, destacado abogado, destacado escritor, destacado filósofo, quien fundara el APRA, el partido aprista, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Justamente explicaré más adelante por qué se denomina Revolución Americana. Víctor Raúl de la Torre, debemos recordarlo al maestro, como una persona que buscaba ser presidente de la República del Estado peruano, y aunque no lo consiguió, sí llegó a ser presidente de la Asamblea Constituyente del año de 1979, mismo año en el que se promulgó la Constitución del mismo referido año, que tuvo vigencia hasta el año 1993. Asimismo, me gustaría hacer un hincapié en un punto muy importante. Haya de la Torre compartió casa de estudios con un destacado poeta peruano, don César Vallejo. Yo debo recordar a Haya de la Torre como un personaje que, si bien es cierto, trascendió, porque como joven, como nosotros, desde las etapas preuniversitarias, universitarias, ya destacaba como líder estudiantil, congregaba masas estudiantiles. Un claro ejemplo de ello es la lucha de los trabajadores de las 8 horas. Haya de la Torre tuvo un importante papel, aunque quizás no actuó directamente, pero fue quien impulsó, fue quien guió a los estudiantes a poder apoyar ese derecho que hoy en día le corresponde a los trabajadores, las 8 horas laborales. Asimismo, otro hito histórico que debe destacarse es uno de los primeros que se opuso al gobierno del destacado presidente Augusto Leguía, el presidente que pretendía perpetuarse en el poder y finalmente lo logró. Nefasta noticia para Haya de la Torre, porque si bien es cierto, Leguía permaneció en el poder por 11 años, por ello se le denomina el onceño de Leguía. Es por ello que Leguía en cierto momento apresa a Haya de la Torre y lo expulsa, lo depura del país, del Estado peruano. Y como yo siempre digo, yo soy un fiel creyente de la máxima de la experiencia de la vida: las cosas pasan por algo. Pues bien, ese suceso fue en beneficio de Haya de la Torre. Haya de la Torre, al encontrarse fuera del Estado peruano, tuvo la oportunidad de conocer estados como México y Rusia, revoluciones, tanto la rusa como la mexicana, que sirvieron justamente para poder crear el pensamiento ideológico, el pensamiento político y crear el APRA.
recordemos que en 1924 se crea por primera vez el APRA en el Estado de México, justamente gracias a esa idea revolucionaria, a esa idea que tenía por finalidad luchar en contra del imperialismo y de la oligarquía que amenazaba y oprimía justamente a las clases sociales más bajas de hoy en día. Se le debe recordar porque luchó por el derecho a igualdad que hoy nos corresponde y que es un derecho constitucional consagrado actualmente al día de hoy. Por otra parte, debo recordar además que si bien es cierto que en el año 1924 se funda el APRA en el Estado mexicano, consecuentemente a ello en 1930 el comandante Sánchez Cerro da un golpe de Estado al gobierno de Augusto Leguía. En esa incertidumbre política, en esa incertidumbre jurídica, Aya de la Torre regresa airoso al Estado peruano para poder postular como presidente del Estado peruano. Y quizás, aunque no logró dicho objetivo, sí preponderó en poder destacar, en poder aglomerar a distintas agrupaciones de personas con el que compartía su pensamiento ideológico. Recordemos que el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, tuvo como ejes la lucha contra el imperialismo nazi yanqui, así como la lucha contra la oligarquía. Por ello debe ser recordado, porque para él siempre ha preponderado el principio de igualdad que hoy en día nos corresponde a todos como ciudadanos de a pie y no debe pasar exento, porque nosotros somos el futuro de este país, nosotros somos aquellas personas que llevaremos sobre nuestros hombros las riendas de este país y, ¿por qué no?, poder recapitular y poder darle un mejor destino al Perú, porque como decía Antonio Raimondi, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Si bien es cierto, varios de nosotros a veces desconocemos dicho suceso. En ese lapso de tiempo, Aya de la Torre tuvo la oportunidad de poder promulgar esa ideología que, como dije, era en contra del imperialismo, porque si bien es cierto, en un principio se le conocía, se le daba la oportunidad de poder, al APRA se le conocía como un partido político que estaba ligado al marxismo y al leninismo, ciertamente en el libro, un libro fundamental que justamente promulgó Aya de la Torre, que es el antiimperialismo y el APRA, un libro que justamente aquí nuestro político peruano escribió. Recuerdo justamente que en uno de los capítulos decía: yo estoy totalmente desligado del comunismo, porque considero que el comunismo es un movimiento izquierdista, totalmente absolutista y totalitarista, pero sí estaba a favor de la clase oprimida, de la clase que siempre luchaba por defender sus derechos y la igualdad ante todos nosotros. Quisiera finalizar, para no hacer extensivo esta presente disertación, que Aya de la Torre, como les dije al principio de esta ponencia, nunca llegó a ser presidente del Estado peruano. Pero recordemos que, como les indico, el APRA nació como un partido que estaba ligado a la izquierda, porque ese fue su origen. Quizás durante el tiempo se fue llegando, se fue alineando justamente a la derecha, con esa finalidad, con ese fin de querer llegar a conquistar la presidencia del Estado peruano. Señores, yo no he venido aquí a impartirles un pensamiento, una ideología política, porque entiendo y comprendo que estamos en un Estado de derecho, en un Estado convencional, donde prima a viva voz el derecho a la libre expresión y prima perfectamente el derecho a la democracia. Yo he venido a hablar de la persona, el ser humano, porque detrás de ese político, detrás de ese personaje, hay un ser humano que nos ha dejado un legado, nos ha dejado principios, nos ha dejado ciertos lineamientos que el día de hoy considero que debemos continuar y debemos promulgar dicho hoy. Si bien es cierto, es odiado, es querido por muchos, pero ahí está el legado que nos ha dejado el maestro Aya de la Torre, que en sus últimos años, en el año 1979, en sus últimas fechas de vida, se dedicó única y exclusivamente a formar líderes políticos, como recordarán ustedes al expresidente Alan García Pérez, quien más adelante sería quien lleve la rienda y la batuta del partido aprista. Aya de la Torre fallece en el año de 1979 a causa de un paro cardíaco, pero su legado quedará siempre presente en la memoria de cada uno de nosotros como peruanos. Y quisiera finalizar con la siguiente exhortación. Estoy totalmente convencido de que Aya de la Torre tuvo las mejores iniciativas de poder generar en nosotros convicción y de poder luchar ante la desigualdad y
¿por qué no decirlo? Luchar y mantener latente, viva, justamente la democracia que tanto nos ha costado y el principio de igualdad que prevalece ante todos nosotros. Finalizo con la siguiente frase, como decía un gran personaje peruano: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Gracias. La comisión está recogiendo los puntajes de nuestro honorable jurado. Bien, llamamos a nuestro tercer participante, Martín Manuel Cáceres Vela, representante de la Universidad Tecnológica de los Andes. Permítame, por favor. Señor Martín Manuel Cáceres Vela, muy buena noche, bienvenido a la Corte Superior de Justicia de Cusco. Puede iniciar su participación. Muchas gracias. Que mis primeras palabras sean de un cordial saludo, Presidenta de esta Corte Superior de Justicia del Cusco, dignos magistrados e invitados de honor, y público en general que está acá presente esta noche, a mis compañeros representantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, a mis compañeros de la Universidad Andina del Cusco y a mis compañeros de la Universidad Tecnológica de los Andes. Muy buenas noches. Hoy estoy aquí frente a ustedes. ¿Y cómo son las casualidades de la vida que justo hoy, 8 de septiembre, hace ya un año, el personaje de quien les voy a hablar partió a la eternidad? Alexandra Madriga, así se llamaba, pero el mundo la va a conocer como la reina Isabel II de Inglaterra. Isabel, desde su temprana edad, como era propia de su altura, de su nobleza, recibió una educación llena de artes, culturas, idiomas. Pero la vida le tenía una gran sorpresa, ya que ella no era inicialmente la directa heredera al trono, pues era su tío, Eduardo, quien era el futuro rey de Inglaterra. Por azares del destino, fue su padre, Jorge VI, quien asumió el trono en vez de su tío. Isabel, desde muy temprana edad, asumió retos que muy pocas personas, especialmente mujeres, van a luchar en su vida. Cuando viene a nuestra mente la idea de la realeza, de una duquesa, de una princesa, de una reina, inmediatamente pensamos en vestidos, bailes y paseos en lindos jardines. Pero en el caso de esta valerosa mujer, la humanidad se encontraba atravesando un momento triste y oscuro en su vida. La Segunda Guerra Mundial azotaba Europa. 6 millones de muertos. Esta mujer no se ocultó en su palacio real. Voluntariamente formó parte de un escuadrón de voluntarios, atendiendo a sus patriotas heridos, insistiéndolos en la lucha, que no paren y que sigamos enfrentando por la libertad a la tiranía nazi.
muy joven ella, a sus 25 años. ¿Quién no recuerda sus 25 o 20 años? Una etapa de emociones, donde eres valiente, decidido, pero también con muchos miedos. Pero esta mujer, a los 25 años, asumió el trono de la monarquía inglesa. Una monarquía que a lo largo de la historia de la humanidad demostró que fue forjada por valientes hombres. Pero en esta oportunidad, una mujer estaba al frente, quien para muchos cuestionaban su valor por el hecho de ser mujer y por los tiempos difíciles que estaba atravesando su nación en ese entonces. La posguerra trajo complicaciones a Inglaterra. En lo económico, muchas de sus colonias estaban independizándose. Isabel sabía que, al igual que los otros países como Francia y España, este proceso de independencia iba a costar recursos y otra vez vidas humanas. Pero esta persona, esta valerosa mujer, en su astucia, pudo de forma diplomática hablar con los países que estaban en un proceso de independencia y hacerles firmar de que por forma diplomática no se separaran totalmente del gobierno inglés. En lo social y político, en el fuero interno de su nación, había problemas también. La revolución de los irlandeses del norte, que también buscaban su independencia y salir de Reino Unido. Esta mujer, decidida, logró calmar ese momento de angustia que atravesaba su nación. Un Viernes Santo de 1988 firmó un tratado que puso fin al derramamiento de sangre, ya que habían atentados terroristas. Isabel también era la representación de la humanidad inglesa. En muchas ocasiones cambió la corona por un mandil, guantes y una cuchara, ayudando a su prójimo, ya que era cabeza de muchas organizaciones beneficiarias. Esta mujer fue una verdadera dama de hierro que no se anticipó, no se asimiló a las cosas difíciles de su calidad de vida. Y es la vida como la conocemos, tan hermosa y efímera, que es nosotros mortales, al igual que ella, pasa un momento de factura y la salud llegando a esta mujer a sus 96 años, postrada en un lecho, hasta que una mañana del 8 de septiembre de 2022, Londres amaneció con una frase triste que muy pocas nunca van a olvidar. El puente de Londres ha caído. De esa forma era como ellos expresaban a su pueblo que la reina Isabel había regresado. Algo que hay que rescatar también de esta valerosa mujer es que era muy pegada a los protocolos reales. Este protocolo del puente de Londres decía de que inmediatamente cuando fallecía el monarca, inmediatamente se ponía a su reemplazo, quien era su hijo Carlos III, y que producto de la parafernalia, del momento de cumplir con los protocolos, no pudo despedir a su madre ni con una. Si tendría que resumir su valerosa vida, sería con una sola palabra: resiliencia. Esa virtud de que no controlamos las cosas negativas de la vida, es imposible hacerlo, pero sí podemos afrontarla con valor, determinamiento y seguir adelante. Y antes de despedirme de ustedes, abogado público, me voy con una frase que dijo esta mujer:
cuando la vida se pone dura, es de valientes no agachar la cabeza ni aceptar la derrota. Es pararse dignamente, mirar al frente y buscar un futuro mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, llamamos a nuestra cuarta participante, Arlette Michelle Humérez Caguana, por favor, representante de la Universidad Tecnológica de los Andes también. Un aplauso para ella, por favor. Señorita Arlette Michelle Humérez Caguana, en primer orden sea cordialmente bienvenida a la Corte Superior de Justicia. En el uso de la palabra. Un cordial saludo a todo el público presente, miembros del jurado calificador, comité organizador, demás asistentes, estudiantes, futuros abogados. Mi nombre es Arlette Michelle Humérez Caguana y vengo en representación de la Universidad Tecnológica de los Andes. Estamos aquí reunidos para hablar del gran Túpac Amaru II. Para ello quiero comenzar con un canto coral que mencionaba el autor Alejandro Montalvo. Romualdo. Lo harán volar con dinamita en masa, lo cargarán, lo arrastrarán a golpes, lo llenarán de pólvora a la boca, luego lo volarán y no podrán matarlo. Este fragmento que acabo de recitar menciona pues la trágica muerte que tuvo nuestro gran líder Túpac Amaru el 18 de mayo de 1781 en la plaza Huacaipata, lugar de llanto, falleció cruelmente este gran líder. Bien, su nombre real era José Gabriel Condorcanqui. Sus padres, el gran Miguel Túpac Amaru I y su madre Rosa Noguera, quienes dieron vida a su hijo, sin saber que más tarde sería la tierra del destino de lucha. Sus estudios y sus pasos lo llevaron a Túpac Amaru II a estudiar en San Francisco de Borja y posteriormente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto fue clave porque Túpac Amaru desarrolló conocimientos de doctrina revolucionaria, también de antiabsolutismo. Entonces, quiero mencionar también la frase de Juan Montalvo que dice así: ¡Pueblo! Si los gobernantes dejan de ser gobernantes y se convierten en verdugos, en ese momento la revolución se convierte en un derecho de los tuyos. Pueblo, ejércelo. Es por eso que Túpac Amaru se rebela. Es por eso que comienza la primera batalla de Sangarará. Los españoles se dan cuenta, resuenan las alarmas e intentan evitarlo, pero la primera batalla logramos ganarla. Estábamos felices este día, 4 de noviembre de 1780, Túpac Amaru decide y declara abolir la mita, el obraje, la alcabala. Y posteriormente, la libertad de los esclavos negros.
estábamos muy felices, aplaudían a Tupac Amaru. Lamentablemente después, perdemos las batallas de Checacupé con Bapata y Tinta. ¿Pero esto por qué? Por la estrategia española. Contrató a los indios y los puso en contra de nuestro gran Tupac Amaru. Lo traicionaron también y es por eso que él fallece. Como lo mencioné anteriormente, en la plaza de Huacaipac, en lugar de llanto, la plaza de armas de Cusco. En medio de la plaza ese día, el 18 de mayo de 1781, yacía pues un hombre semidesnudo. Yacía un hombre que estaba presenciando la muerte de toda su familia. Lo obligaron a ver morir a sus hombres de confianza y a su compañera de vida, la gran Micaela Bastidas. Por si no fuera poco, desmembrado en medio de 4 caballos. ¿Acaso esto no era suficiente? Envió el virrey de España a botar y a disparcir todas sus partes en todo el Cusco, en todo nuestro imperio inca. Cuenta la leyenda del Incarri dice que el Incarri fue apresado y desmembrado y dispersó sus miembros el Español, quien era el rey de España. Cuenta la leyenda que la cabeza del Incarri, Inca y rey, fue enterrada en la plaza de armas de Cusco. Cuenta la leyenda también que sus miembros dispersados en el Cusco ahorita se están reestructurando, pero en secreto. La cabeza y todo el cuerpo está restableciéndose. Esto quiere decir que cuando él vuelva, volverá a renacer nuestro Tahuantinsuyo. Él volverá y derrotará a todos los españoles y reconstruirá nuestro imperio inca. ¿Será acaso que deberíamos creer ello? ¿Será acaso que algún día realmente todos nosotros volveremos a tener un nuevo imperio inca? Y a que nuevamente, otra vez, tengamos la esperanza de flamear en alto nuestra bandera del Tahuantinsuyo. Muchas gracias. Hacemos un llamado a nuestro quinto participante, Álvaro Simeón Mamani Caguana, representante de la Universidad Andina del Cusco. Aplausos para él, por favor. Señor Álvaro Simeón Mamani Caguana, muy buena noche, bienvenido a la Corte Superior de Justicia de Cusco. Puede iniciar su participación. Gracias. Bueno, anteladamente, señores organizadores de este magno evento, señores magistrados, abogados, profesionales, y saludando también a mis homólogos de la UNSAC y de la UDA, sinceramente me siento muy honrado de contar con su participación. Si bien es cierto en cada una de las actividades que hay de forma competitiva, es necesario hacer mención a que una persona, anteladamente, una vez culminada la etapa, se podría decir, de competitividad, necesariamente debe estrechar de la mano lo que viene a ser su competidor. Y precisamente el personaje al cual me voy a evocar, brindándole también anteladamente las salutaciones a todo el público presente, es con humildad presentar a Germán Joseph
Konrad Adenauer, político, catedrático, diría uno de los más connotados juristas y uno de los mejores influyentes de la Alemania nazi, puesto que este personaje al cual voy a hacer mención cataloga lo que viene a ser tanto la decisión y lo que viene a ser también el tema de la oratoria o la oralidad que puede tener o puede llegar a tener la influencia de la palabra de una persona dentro de un determinado público. Quiero empezar con una típica frase que justamente él catalogaba dentro de sus más 12, más de 12 terminologías que él tiene con respecto a lo que viene a ser el público. Y es la siguiente, que todos los órganos que tiene la persona dentro del cuerpo en algún momento de su vida se cansan, salvo la lengua. Y este aforismo justamente encuadra perfectamente en la carrera que él más se enfocaba, que era el tema de la política. Y la política justamente, señores del público asistente, va enfocado más al tema del convencimiento o tal vez la persuasión. Y si bien es cierto, él nos habla en algún momento de que no todo en la vida puede llegar a ser tan decisivo como lo que viene a ser la decisión de uno mismo. Decidir por uno mismo es una libertad real que puede tener. Entonces, culminada la parte, en este caso, de la niñez de este personaje, puesto que si bien es cierto, una vez que él nace dentro de lo que viene a ser la antesala de la Primera Guerra, que como ustedes saben empieza en lo que viene a ser 1914, este personaje lo que hace es dar una inclinación a lo que viene a ser la parte política de su país. Si bien es cierto, ustedes saben que en los años de 1914 al año 1918, que es donde él tiene esa inclinación hacia el tema de la política, tanto el gobierno nazi como el gobierno de Hitler no dejaban que cualquier persona que sea liberal tenga esa inclinación hacia la política. ¿Por qué? Porque tenían un temor a que uno de ellos puede inclinarse y pueda dar un golpe de estado en el gobierno de Hitler. ¿Y qué hace justamente Konrad Adenauer? Que justamente a inicios de sus 20 o 25 años llega a ser alcalde de Colonia, una de las ciudades más importantes de Alemania. ¿Y qué es lo que sucede cuando llega a ser alcalde? Lo toca la Primera Guerra Mundial. Y es justamente, señores del público asistente, que quiero hacer un paréntesis al tema de la política. Muchos políticos o muchos aspirantes a lo que viene a ser un cargo político, lo que usan ciertamente para el tema de llegar al poder es la creatividad. Y ustedes saben, señores del público asistente y señores miembros del jurado, con todos, que el peruano es muy creativo. Pues paradójicamente Adenauer era muy creativo, puesto que él no solo se supo ganar la confianza de la población o ganarse la confianza de Colonia al ser alcalde de allí, porque una vez que empieza la Primera Guerra Mundial, él crea, o se podría decir que es el inventor de las conocidas salchichas de soja, que si bien es cierto, pero tal vez no viene al caso, pero creó o inventó este alimento en base a lo que viene a ser la fibra vegetariana. ¿Para qué? Para poder combatir la posible escasez de carne que pudiera haber en su ciudad y dentro de la Alemania occidental. Entonces, una vez culminada esta parte de su gobernatura, llega en algún momento llega lo que viene a ser Hitler a Colonia. Y Colonia, como era un pueblo pequeño, ustedes saben que existe ese signo de la escabiza. La escabiza es el signo que tiene la Alemania nazi. Ese conjunto de cruces en forma diagonal girada que ustedes conocen, que se usó durante la Segunda Guerra Mundial, es el signo de los nazis. Y precisamente cuando Hitler llegó a Colonia, lo presionó y lo obligó a que cada una de las casas tuviese este signo en su puerta. Paradójicamente, hay otra frase también que quiero señalar de él, y es lo siguiente, que todos viven bajo el mismo techo, pero cada uno tiene un distinto horizonte. ¿Qué significa? O podemos analizarlo de la siguiente perspectiva. Es que por el hecho que todos estudiamos derecho, no todos nos vamos a abocar al campo del litigio. En algún momento nos vamos a inclinar a lo que viene a ser el tema de la magistratura, la docencia universitaria, y algo análogo sucede con Konrad Adenauer, que el hecho de que él pueda ser político o pueda ejercer el cargo de alcalde no implica que él se tenga que someter a lo que es Hitler. Y otra de sus frases bien características es la siguiente, que caerse puede llegar a ser vergonzoso o no es vergonzoso o al mismo tiempo también no es peligroso. Pero lo que sí es peligroso es arrodillarse ante una persona, porque no puedes prevenir si es que esa persona en algún momento te va a traicionar o en algún momento te va a tener piedad y puede ser imprescindible la decisión de esta persona.
Algo que también quiero ponderar de Adenauer es lo siguiente. Él es uno de los pioneros, o diría el más influyente de la Unión Europea. Y quiero decir lo siguiente, ¿por qué? Porque una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que Alemania fue uno de los países más golpeados porque perdió la guerra. Y justamente ustedes saben también que a veces dentro del agio popular peruano, y yo me he dado cuenta, porque en algún momento tuve la suerte de visitar algunos cuarteles peruanos, es que justamente incluso hasta el soldado peruano tiene rezado en la mente ese odio hacia lo que viene a ser el ecuatoriano o el chileno. Y eso sigue estigmatizado en las mentes de los peruanos. Algo análogo sucedía en Alemania. Algo análogo sucedía en Francia, en Norteamérica. Franceses, norteamericanos, italianos tenían ese rezado, esa mentalidad de odio a lo que viene a ser Alemania. ¿Y por qué? Porque los alemanes querían que prevaleciera más la raza aria, la raza real. Entonces, ¿qué sucede con Konrad Adenauer? Como ya lo he dicho, él es precursor de la Unión Europea y lo que hace es lo siguiente. Él es uno de los pioneros de poder conciliar o de poder crear el término de conciliación internacional. Y lo que hace es lo siguiente. Él crea mecanismos o sistemas jurídicos o sistemas de convenio internacional entre lo que es Alemania, entre lo que es Italia, Estados Unidos, y hace que el enemigo que en algún momento fue tuyo, te tome la mano, te llegues a estrechar con él y puedas celebrar convenios. E incluso hasta el mismo enemigo te tenga que defender a ti. Y esto es muy parecido al campo del litigio. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes, los señores abogados que están presentes, no me dejarán mentir, cuando dos abogados litigan sobre una misma materia, o puede ser el fiscal con el señor de defensa técnica, es que justamente en el derecho popular y en el campo del derecho es normal y es de caballeros que una vez que acabe la audiencia te des la mano con el que has estado litigando, por un sentido de mera formalidad. Lo mismo me gustaría que sucediera en las mentes de los peruanos. Hemos tenido conflictos, guerras, y en algún momento me gustaría que un peruano y un militar chileno y peruano se den la mano, un peruano y un militar ecuatoriano se den la mano. No por el simple hecho de tener una guerra mantener ese tema de resentimiento. Quiero culminar con lo siguiente. Dicen que en la vida, una de las cosas que hay que tener en cuenta, y esto se incluso, señores asistentes, hasta en las relaciones sentimentales, puesto que pondera a Konrad Adenauer, puesto que a pesar de tener tantas amenazas, no descuidó ni siquiera a su familia ni a sus hijos, a pesar de ser encarcelado por Hitler. Quiero culminar con lo siguiente. Y una de las frases que me enseña Konrad Adenauer, que enseña esta joven alma del derecho, en proyección a extender las alas y llegar tan alto como grandes personalidades que están en este momento dentro de este auditorio, es la siguiente. Ondas geistige Isotum, Musma iste Widing Institut, que en alemán significa: muchas veces, para hacer lo correcto, se debe empezar por lo más difícil. Muchas gracias. Regresamos para la foto, por favor. Muchas gracias. Reiteramos los agradecimientos a cada uno de ustedes por estar presentes en este magno evento. Del mismo modo, a todas las personas que nos están viendo por la transmisión en vivo en la página oficial de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Entre tanto, vamos recogiendo los puntajes. Reiteramos los agradecimientos a nuestros auspiciadores, la doctora Liliana Coronado Gamarra, la doctora Rosemary Tamata Queguarucho, la doctora Linda Vargas Manga, doctora Karina Zárate Huilca, doctora Connie Eliana Zárate Salas, doctora Dunia Terrazas González, quienes han tenido a bien contribuir con este evento. Bien, llamamos a nuestro siguiente participante, Alvin Alberto Huarca Quispe, quien es representante, uno de los 3 representantes de la Universidad Andina del Cusco. Aplausos para él, por favor. Señor Alvin Alberto Huarca Quispe, muy buena noche, a nombre del jurado calificador, bienvenido a la Corte Superior de Justicia del Cusco. Puede iniciar su participación. Muchas gracias.
Muy buenas noches, miembros del jurado. Muy buenas noches, público asistente. Mi nombre es Alvin Alberto Huarca Quispe, procedo de la Universidad Andina del Cusco. Y el tema es Anna Eleanor Roosevelt. Haz lo que sientas en tu corazón para estar bien. Serás criticado de todas formas. Te reprocharán si lo haces y te reprocharán si no lo haces. Esta es una de las frases célebres de Eleanor Roosevelt, puesto que ella vivía en un medio en los Estados Unidos donde había mucha discriminación y mucho racismo, donde la voz de la mujer no era escuchada. Por eso que dice, haz lo que sientas en tu corazón para estar bien. Vas a ser criticada de todos modos. Te van a reprochar si lo haces y te van a reprochar si no lo haces. En los Estados Unidos de América se había instaurado la discriminación y el racismo por parte de aquellos que eran descendientes de los europeos. La discriminación venía hacia aquellas personas que descendían de los africanos, que descendían de los asiáticos, que eran descendientes de los latinoamericanos. Estos inmigrantes que iban a la tierra prometida en busca del sueño americano. Los estudios nos dicen de que en el año 1830 hasta 1950 muchas personas de raza negra fueron maltratadas. Iban estadounidenses de raza blanca, los agarraban y los golpeaban de manera pública. ¿Y con qué fin? Con el fin de poder entretenerse, con el fin de poder reírse a carcajadas entre ellos. Cientos de estadounidenses iban en grupos y presenciaban dichos actos, solo para divertirse, solo para ver cómo humillaban a otra persona, solo por ser de raza negra. Puesto que esas personas no podían quitar los derechos de las personas negras de la Constitución, se instauró la segregación racial. Su fundamento era que mientras brindemos oportunidades a ambas personas de raza blanca y raza negra, todo lo que esté dentro de ese marco iba a ser legal. Pero la realidad era completamente diferente. Ahí es donde nace, ahí es donde hace su aparición Eleanor Roosevelt, puesto que ella nació el 11 de octubre de 1884. Desde muy pequeña pasó por el fallecimiento de su madre y el fallecimiento de su padre. Esto le marcó con un sentimiento de profunda tristeza, lo cual superó con el apoyo y el constante activismo en el pro de los derechos humanos y también en la defensa y la búsqueda de la paz. Desde muy pequeña, ella era de una vida política activa. Roosevelt tenía una inclinación hacia la búsqueda de la paz. Cuando Anna Eleanor Roosevelt cumplió entre los 15 y 18 años, logró convertirse en una mujer fuerte e independiente. Esto hizo que tuviera las fuerzas de poder luchar a favor de los derechos de las personas. Tuvo más impacto cuando ella logró casarse, puesto que su esposo llegó a ser senador. Posteriormente llegó a ser vicepresidente y llegó a ser presidente de los Estados Unidos de América. Ella, como primera dama, tuvo la gran amplitud de poder seguir impactando con sus mensajes en búsqueda de la igualdad de los derechos. Como primera dama, Eleanor Roosevelt apoyó a las organizaciones de la Liga de Sindicatos Feministas. También apoyó a la organización de las mujeres votantes. Roosevelt, desde donde estaba, iba y daba conferencias, charlas
y compartía con todos los medios posibles la igualdad de derechos. Sin embargo, en el mundo pasó un acontecimiento trascendental, un acontecimiento que hizo estremecer a cada persona del mundo, y fue la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Eleanor fue a reunirse con el primer ministro británico y también con los líderes soviéticos para que estos pudieran tener un orden internacional, un orden el cual pudiera brindar las garantías que necesitaban estas personas que eran que sufrieron a causa de la guerra. Tras la muerte de su esposo en 1947, a Eleanor Roosevelt se le nombró presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Ella, junto a 18 miembros de distintos contextos culturales, religiosos y políticos, redactaron el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en su mensaje dijo: puede que este texto llegue a ser la Carta Magna de la humanidad, puesto que en ella se estaba brindando ayuda, guía, inspiración a estas personas que en un momento se sintieron solos, que se sintieron solas, donde sintieron que no valían nada. Eleanor Roosevelt falleció el 7 de noviembre de 1962. Y ella nos dejó un legado a todos nosotros, el cual nos invita a que seamos defensores de la paz. Si vemos a alguien que está discriminando a otro, vayamos y seamos defensores de esa persona. Que vayamos y defendamos a toda persona que sea discriminada en nuestro medio. Yo sé que si Eleanor Roosevelt estaría en nuestro medio, en nuestra localidad, diría lo siguiente: Juñusca, Tahiraita, Aspasunchis, que significa juntos lograremos el cambio. Gracias. Agradecemos la preparación y el esfuerzo de cada uno de nuestros participantes, quienes sin ellos no sería posible el desarrollo de este evento. Llamamos a nuestro séptimo participante, por favor, William Joseph Guamán Ojeda, uno de los 3 representantes de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, para quienes pido fuertes aplausos. Señor William Joseph Guamán Ojeda, muy buena noche y reiterada bienvenida a la Corte Superior de Justicia de Cusco. Puede iniciar su participación. Distinguido jurado calificador, estimados compañeros, tengan ustedes una buena noche. William Guamán Ojeda, de la Tricentenaria Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con el tema Winston Churchill: sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. 1944. La Alemania nazi ha invadido completamente Francia. La masacre es inevitable. Los militares franceses buscan refugio en el seno de Gran Bretaña y exigen una contraofensiva inmediata. El general Charles de Gaulle exige a los británicos que puedan tomar cartas en el asunto, y en una reunión frente a toda la Cámara de los Comunes dice lo siguiente: ustedes, los británicos, solamente luchan por dinero, mientras nosotros, los franceses, hemos luchado hasta perder la dignidad y el honor. Una voz resonante respondió: cada uno lucha por lo que no tiene. Hoy hablaremos de un hombre cuya máxima virtud fue dejar una gran nación británica. Un hombre cuya perspectiva política cambió los rumbos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy hablaremos del Sir
Winston Leonard Spencer Churchill, primer ministro británico que se convirtió en las figuras icónicas junto a los aliados para vencer a los nazis. Esta persona se encargó de desarrollar las mayores aspiraciones que una nación puede buscar: la gloria eterna en el mundo. Winston Churchill nació el 30 de octubre de 1874. Nació por accidente. Debió nacer en enero porque su padre había alquilado en la calle Charles Street un hogar donde recibirlo. Winston Churchill desde muy joven desarrolló sus aspiraciones por entender la geopolítica mundial. Fue corresponsal de guerra, fue corresponsal de los principales ministros, detallando la situación de Cuba, de África y de todo el norte. Esas grandes virtudes le permitieron desarrollar a este hombre una capacidad estadística para tomar las mejores decisiones frente a un proceso de guerra. Winston Churchill juramentó como primer ministro británico el 13 de mayo de 1940, y cuando se encontraba ante una Gran Bretaña con toda la capacidad de querer salir a la palestra y luchar, les dijo ante la Cámara de los Comunes lo siguiente: no tengo nada más que ofrecer, sino es sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Nos ha tocado una de las tareas más penosas de la naturaleza. Frente a este discurso les preguntó: si ustedes me preguntan cuál es nuestra política, hacer la guerra por mar, por viento, por aire, hacer la guerra con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos puede dar. Si ustedes me preguntan cuál es nuestra aspiración, responderé en una sola palabra: victoria. Victoria hasta la muerte, victoria a pesar del terror, victoria pase lo que pase. Con ánimo y esperanza, Winston Churchill decidió asumir la gran responsabilidad de estar al frente de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill desarrolló una estadística que le permitía tener los datos de los aliados, las cifras de los soldados que tenían los demás países. Le permitió tener todo en la mente, de tal forma que él sabía exactamente cuánto armamento tenía el otro país, cuánta gente estaba desamparada. El gran milagro que lo catapultó a la eternidad fue el gran desembarco de Dunkerque. El 30 de junio de 1940, los alemanes habían hecho retroceder a las tropas francesas, británicas y belgas a las playas de Dunkerque, un lugar desolado donde no tenían otra opción más que rendirse y esperar que los alemanes puedan aniquilarlos. Ante este comunicado, Churchill decidió armar el desembarco, y aunque las proyecciones era salvar solamente 50.000 hombres, la historia nos denota que este fue el momento decisivo, porque se pudo rescatar 350.000 hombres. Cuando no había noticias del futuro de los franceses en esta isla, Winston Churchill decidió organizar con su gente, organizar un gran desembarco. Nadie sabía qué iba a pasar. La prensa británica había guardado en reserva los datos estadísticos de lo que podía pasar en esta isla. Y este fue el gran error de Hitler: no haber liquidado a las 350.000 personas, porque él creía que estos países se iban a rendir. La respuesta de Churchill de inmediato fue planificar. Cuando los británicos se enteraron que estaban rodeados en esta isla y no les quedaba otra cosa más que esperarlos de luto, la gente no lo recibió con negatividad de esta noticia. Mas al contrario, los franceses decidieron aperturar sus barcos de paseo, sus barcos de pesca, y se echaron al mar para salvar a todos aquellos que iban a estar en la isla de Dunkerque. Este desembarco les permitió
salvar a todas estas personas. Y estos 350.000 fueron determinantes para ganar la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill no solamente fue político, fue escritor, fue estadista, fue político, fue un gran hombre que asumió la responsabilidad. Cuando él decidió enfrentarse a los alemanes, tenía la convicción clara: o ganar o morir. Esta lógica se hizo en todo el pueblo, de tal forma que cada soldado estaba dispuesto a ofrecer su vida por salvar a toda una nación. ¿Cuál fue el aporte de Churchill al derecho? ¿Qué hizo por nosotros y para estar aquí? Cuando Churchill ganó la Segunda Guerra Mundial, fue el principal promotor de la Organización de las Naciones Unidas. En la conferencia de San Francisco, junto a Eleanor Roosevelt, decidieron promover la creación de una institución internacional que garantice la paz social y el orden mundial. Posteriormente, Churchill desarrolló aspectos importantes para las relaciones diplomáticas entre los países, para el diálogo internacional y evitar los conflictos. Él sabía perfectamente el precio que cuesta la guerra. Y a partir de ese entonces entendieron los aliados que no había otra cosa que podía mantener la existencia humana si no era garantizar la paz mundial a través de un instrumento internacional. La ONU y los derechos humanos es producto de la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill escribió varios libros. El libro más importante es La Segunda Guerra Mundial, que fue el testimonio clave y personal de cómo se desarrollaron. Escribió Mi propia juventud, escribió El arte como pasatiempo. Y este mérito en 1953 le valió el Premio Nobel de Literatura, que para muchos puede ser criticado porque no escribió nunca una novela, pero para otros es un testimonio personal de lo que sucede en una guerra, de cómo se sobrevive y de cómo se logra el triunfo. Winston Churchill, a pesar de todas las dificultades que tuvo para ser primer ministro, determinó algo fulminante: reemplazar a Chamberlain fue la mejor decisión que hizo la Gran Bretaña. Winston Churchill tuvo la vida como muy pocas personas las tenemos, las mejores aventuras resumidas en una sola vida, y tan pocas vidas fueron tan extraordinarias. La vida de Winston Churchill fue extraordinariamente excepcional. Su paso por Gran Bretaña permitió que esta nación viera la luz de la esperanza ante tanta oscuridad. Finalmente debemos recordar a este hombre como un ejemplo de valentía y de determinación y de fe y esperanza que debemos tener todas las personas, sobre todo los jueces, cuando la oscuridad de la corrupción se hace presente en todos los ambientes. Sí se puede hacer algo con una fe y una esperanza de poder lograr. Winston Churchill, antes de morir, dijo esto: "The world is yours". El mundo es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. En medio, por favor, para la foto oficial. Aún nos quedan 2 participantes. Quiero pedirles también y reiterar el agradecimiento a estas 3 casas de estudio: la Universidad San Antonio del Cusco, la Universidad Andina del Cusco, la Universidad Tecnológica de los Andes, por su participación en este evento. Llamamos a nuestro 8º participante, la señorita María Cristina Triveños Yacta, una de las 3 participantes y representantes de la Universidad Andina del Cusco. Por favor, aplausos para ella. Muy bien, señorita María Cristina Triveños Yacta, buenas noches, bienvenida a la Corte Superior de Justicia de Cusco. Puede iniciar su participación. Aquí estoy esta noche, parada frente a ustedes, vestida de rojo, ligeramente maquillada y efectivamente con el cabello un poco lacio. Esta es la dama de ayer, Margaret Thatcher. Gracias por la bienvenida, estimados jurados. El saludo cordial a los organizadores de este evento y por supuesto que sí, saludos también
a los colegas, futuros colegas abogados que el día de hoy están presentes en una fiesta del oratorio. Me gusta llamarlo así porque en realidad esto convoca que todos nosotros podamos expresarnos y podamos vivir la libertad de poder hablar de diversos personajes. Y qué bonito es recordar no solamente personajes que han marcado un hito en la historia mundial y peruana, sino también tenemos que recordar a aquellos personajes que han marcado un hito de la forma más negativa, podríamos decir. El día de hoy vamos a hablar de un personaje importantísimo, no solamente en materia legal, sino en materia política. ¿Y por qué no decirlo? Ha marcado un antes y un después en la participación de las mujeres en la política. De hecho, si yo les voy a comentar, y les digo, Margaret Roberts, muchos en la sala van a decir, bueno, ¿quién es Margaret Roberts? Pero si yo les digo Margaret Thatcher, muchos la van a recordar, y efectivamente, ese apellido no solamente le brindó su esposo, un personaje bastante rico, un personaje de negocios, que en realidad aportó bastante a su historia política, no solamente en el aspecto de su capacidad para poder gobernar un país como tal y convertirse en la primera ministra del Reino Unido, sino también para que Margaret Thatcher pueda convertirse más adelante en la mujer más influyente de esta parte del mundo. De hecho, si queremos referirnos al esposo de Margaret Thatcher, podríamos decir que en muchas confesiones que hizo la primera ministra del Reino Unido, fue que en realidad, cuando vio a su esposo, la primera vez que lo vio, el primer encuentro fue, bueno, esta es una criatura un poco agraciada, pero está bien, ¿no? Está bien, es interesante. ¿Cuántas de nosotras no hemos dicho eso en algún momento? En fin, lo voy a dejar ahí. Si hablamos de Margaret como tal, esta influyente mujer, en realidad nació en 1925. Una mujer que proviene de una familia poco adinerada, considerada como una familia de clase media. Y esto es muy importante, ojo, más adelante van a ver por qué. Una familia que se dedicaba al comercio, una familia que dio la vida por ella para que finalmente esta mujer se convirtiera en una profesional en la química. Y no por mucho, ganó una beca en la Universidad de Oxford. Es por eso que ella decidió estudiar química. Más adelante, por las circunstancias de la vida, su esposo, sus hijos gemelos y demás, decidió estudiar Derecho. De hecho, Margaret también es un símbolo de que para el estudio no hay edad. Ya es muy mayor, ella comenzó a estudiar Derecho, al igual que mi padre, por ejemplo, actual estudiante de Derecho. Ahí estamos compitiendo siempre, estamos en carrera, pero está bien, porque de hecho eso no le ha impedido llegar hasta donde ha podido llegar Margaret Thatcher. Ahora bien, es importante señalar, de hecho, que esta influyente mujer, al estudiar Derecho, gracias a la influencia de su esposo, logró muchas cosas. Para empezar, en el año 1959 logró ser diputada. Más tarde fue escalando y se convirtió en el año 1979 en la primera ministra del Reino Unido. Cuando ocurrió esto, ella tuvo que enfrentar serios desafíos. Y esto evidentemente requería de la capacidad correspondiente. Es por eso que incluso uno de los presidentes republicanos de Norteamérica la logró pues determinar como el hombre más influyente de Gran Bretaña. También nos podríamos detener a hablar mucho de ese tema, pero en fin. Podemos decir que Margaret Thatcher logró muchas cosas como primera ministra. Primero, tuvo tres desafíos importantísimos. El primero fue la inflación. El segundo era la alta tasa de desempleo. Y por último, la industria, que estaba en decadencia. ¿Cómo respondió Margaret Thatcher frente a estas circunstancias? Muy sencillo. También optó por tres decisiones importantes. La primera fue privatizar las instituciones públicas. Y esto es bastante interesante porque en la historia peruana también lo hemos visto reflejado. Por otro lado, tomó ciertas decisiones que más adelante le cobrarían factura. De hecho, si estamos hablando de decisiones y desafíos, la guerra de las Malvinas contra Argentina es una de las más conocidas. Margaret, en un momento, decidió ser reacia, fuerte, determinante, y como lideresa tenía que llevar las riendas, y así lo hizo. Margaret Thatcher, en realidad, fue una mujer que durante mucho tiempo dio mucho que desear. De hecho, hay personas que la admiraban por su determinación, por no querer ceder tras 15 meses de protestas de los huelguistas mineros, lo que aquí realmente ocasionaría un desastre, ¿verdad? La protesta actualmente, legalmente hablando, es un derecho, pero evidentemente esto a Margaret no le importaba mucho. Es por eso que no cedió. Muchos la criticaban por la misma decisión.
Eso estaba mal para muchos. Decían, ¿cómo es posible que ella no pueda ceder? Es una mujer muy reacia, muy cerrada. Pero al fin y al cabo, logró influir. Ahora bien, es importante señalar que Margaret Thatcher, al ser una mujer tan influyente, tomó ciertas decisiones apegadas más que nada a la política neoliberal. Se pegó mucho a esa línea política, lo cual la llevó incluso a liderar ciertos grupos conservadores y demás. De hecho, si hablamos de la clase media es una de las clases que más la ha apoyado durante su gobierno. De hecho, puedo indicarles que gracias a la clase media, en la época y en la etapa de Margaret Thatcher, pues ella resolvió muchos inconvenientes y problemas que tenía el Reino Unido. Ahora bien, es importante señalar, además, querido público, que el rol de la mujer en la política se ha desencadenado a lo largo de todos estos años. De hecho, no solamente Margaret Thatcher, sino muchas otras mujeres que también han logrado que nosotras podamos influir en la política. Recordemos que en un momento, en todo el mundo, hemos estado por debajo de los varones. Y no quiero desmerecerlos, esta no es una guerra de géneros. Tiene que ver más bien con la capacidad que tienen los seres humanos. Al fin y al cabo, para mí, todos somos iguales. Y yo me apego a la Constitución. Todos somos iguales ante la ley también. De hecho, Margaret Thatcher, para poder ir comentándoles los días finales de su vida, bueno, toda historia tiene un final, ¿verdad? Ella, antes de poder darse de baja como política, lo que hizo fue escribir su memoria, al igual que muchos de nosotros escritores, que nos apegamos a la idea maravillosa de que podemos escribir, de que podemos plasmar algo y eso lo puede leer alguien. De hecho, cuando yo me desempeñé como escritora, tenía los mismos ideales, se podría decir, que Margaret Thatcher. Es por eso que ella escribió sus memorias y las publicó en el año 1993. Esto ocasionó que evidentemente tenga un éxito rotundo en sus ventas, lo cual evidentemente también pues, ¿no? le dio un plus a su vida como tal, no solo política, no solo abogada, no solo química, sino también escritora. Así que es importante hablar de esta mujer, por supuesto que sí. Decisiones erróneas, sí ha tomado decisiones que no han sido tan acertadas, de hecho, como todos en realidad. Y en todos los aspectos de nuestra vida vamos tomando decisiones positivas y negativas. Margaret Thatcher no es una excepción. De hecho, Margaret Thatcher tomó decisiones fatales. ¡Ay, qué errores ha cometido! Me podría atrever a decir. Ella consideraba que nosotros deberíamos apegarnos a la idea del mercado. Ver el mercado, pues no apreciarlo de cierta manera, apreciarnos nosotros mismos, pero eso sí, hay que ver al Estado con espanto y con cierta prudencia, lo cual evidentemente ha sido un punto negativo, ¿no? De hecho, Margaret Thatcher apoya la idea de que la política es pues el error. La política es el error contundente y la economía sería la respuesta. Ahora bien, ya para poder despedirme, tengo que enseñarles definitivamente esta frase que me ha marcado. Me ha marcado porque lo he visto incluso en nuestro país, en el Congreso de la República, en muchas oportunidades. Y dice así: la prensa en estos momentos está esperando con ansias que se diga la frase darse la vuelta. Bueno, si quieren, pueden darse la vuelta, pero yo no, porque yo soy una mujer que no se da la vuelta. Margaret Thatcher, quien tuvo una vida próspera, pero también lamentablemente falleció en circunstancias médicas. Margaret Thatcher fue una mujer que murió en realidad teniendo demencia senil, 9 meses antes de su muerte. Su hija lo hizo público y así culminó la vida de esta influyente mujer del Reino Unido. Gracias. Agradecemos la participación de María Triveño Riarta. Muchas gracias. Llamamos a nuestro último participante, Eduardo de la Cruz Olivares, uno de los 3 representantes de la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Fuertes aplausos para él, por favor. Muy bien. Señor Eduardo de la Cruz Olivares, reiterada buenas noches. Cordial bienvenida a la Corte Superior de Justicia de Cusco. Puede iniciar su participación. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. El odio no puede combatir al odio. Solo el amor puede combatir al odio.
dignísimos miembros del jurado, comunidad jurídica presente en la sala, hoy voy a narrar la historia de un guerrero de la paz, de un luchador pero democrático, que el 15 de enero de 1929 dio a luz con su vida una de las máximas de la experiencia de las nuevas políticas, que es que la paz también es un camino. Hoy día vengo a hablarles del epónimo Martin Luther King. Él nació en el seno de una familia cristiana. Su educación estuvo basada en los principios cristianos de la no agresión y el respeto al mutuo y del orden social. Él nació en un contexto de discriminación y de indiferencia respecto a la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Martin Luther King estaba destinado, desde el momento en que conoció la palabra de Dios, a combatir las desigualdades que lo acompañaban en el contexto social en el que nació. Antes de empezar con esta historia, quería recordar una anécdota o una cita de un historiador norteamericano, conocedor él del ya antes mencionado y significativo Túpac Amaru. Charles Walker decía que en referencia a Túpac Amaru, cuando perdió en un tribunal su lugar como miembro de la Panaca Real, que cuando los tribunales de justicia fallan, lo que sigue para la sociedad para reivindicar su derecho es la violencia. Y es que hasta ese momento, cuando los tribunales de justicia, es decir, cuando las leyes normalizan la agresión contra los derechos fundamentales de ciertas minorías, hasta el momento era ley que viniera una revolución sangrienta, que se perdieran vidas en el nombre de esta revolución y que así se reivindicaban los derechos. Martin Luther King es grande en la historia no solo por ser un luchador, sino que por poner la alternativa de la democracia y de la paz, también mostrar que se pueden hacer revoluciones. Es así como en un discurso epónimo y memorable, iniciaba diciendo I have a dream, tengo un sueño, en el cual las personas no iban a ser criticadas por su pigmentación de piel, sino por la conducta que tenían en la sociedad. Martin Luther King con estas palabras combatía inclusive a otros agitadores y oponentes del mismo bando, que decían que no, que como las leyes estaban dadas para la discriminación se debía combatir con violencia y que se debía sacrificar vidas humanas para lograr estos objetivos. Martin Luther King en 1955 en Montgomery, Estados Unidos, fue partícipe de uno de los eventos más importantes de la historia. Había una ley que los políticos actuales denominaban apartheid, ¿no? Las leyes de los países hacían posible la discriminación. Esto, si bien es cierto, fue contextualizado en Sudáfrica, se podría contextualizar en el momento en el que estoy narrando estos hechos. ¿Por qué? Cuando una persona de color subía a un transporte público y se sentaba porque había un asiento vacío y entraba después una persona blanca, esta persona se tenía que parar y cederle el asiento. Los baños en los Estados Unidos eran para blancos y para negros. Es más, es histórica la foto de la primera niña negra entrando a los Estados Unidos a una escuela pública. Esa era la situación judicial de los Estados Unidos. Un día, una mujer que trabajaba como lavandera en Montgomery, cansada de trabajar, se sienta en un asiento. Viene una persona de tez blanca y le dice, oye, por ley tú tienes que darme el asiento. Se niega esta persona, la trabajadora norteamericana, de cederle el asiento. Es arrestada e enjuiciada. Esto desató una polémica enorme. La historia hasta ese momento estaba combinada a una revolución violenta, con masacres y sangre. Pero Martin Luther King es grande justamente por no tomar ese camino. Con su mano derecha sujetando su Biblia, con la mano izquierda sujetando la mano de su hijo pequeño y su esposa liderando las calles en Estados Unidos, decidieron no quemar autobuses. Ellos no tenían la idea de asesinar choferes, de sacrificar vidas de hermanos. Ellos simplemente dijeron, y como lo había mencionado antes, ya ha mencionado también John F. Kennedy, que en un sistema democrático y en general en las sociedades, los consumidores tienen el poder de, con sus decisiones, marcar las pautas de la sociedad. Dijeron simplemente, no vamos a subir a los autobuses. Ustedes ya verán, nosotros no vamos a subir a esos autobuses. Eso conllevó a que la línea de buses que había hecho que esta mujer sea enjuiciada a los pocos meses entre en quiebra. Es decir, Martin Luther King había mostrado un precedente impresionante. La sangre no siempre es el camino. Es en estas condiciones que en 1956, pasados estos hechos,
inclusive antes de la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que decía que las personas eran iguales en condiciones públicas y evitaba la discriminación, ya se estaba aplicando de facto la norma de que todos eran iguales, al menos en el servicio público. Ya ninguna empresa quería quebrar, ya ninguna mujer trabajadora, ni ningún hombre trabajador, por el color de su piel, tenía que pararse para cederle el asiento a las otras personas. Martin Luther King nos había enseñado algo importante, que tal vez los historiadores a veces se equivocan, que más adelante en el futuro Charles Walker también se equivocaría en ese aspecto. La democracia y la paz también son un camino, que la violencia no siempre nos da soluciones. En este sentido, un 4 de abril de 1968 se intentó apagar un francotirador con una bala este camino de igualdad social y de justicia social que había empezado Martin Luther King. Fue asesinado dando un discurso en un motel en Estados Unidos. Nada lograron ellos. Los odiadores ya habían perdido hace bastante tiempo. La ley de igualdad de derechos civiles y políticos de 1964 estaba en camino. Hoy, 2023, en Estados Unidos ya ha habido un presidente negro. Ya hay una Cámara de Representantes no solo de las minorías negras, sino también de los pueblos originarios en Estados Unidos. Martin Luther King había entendido que el contexto de su política y la habilidad que tenía para dirigir a las masas habían servido para cambiar la historia, para cambiarla sin derramar sangre, con paz y con una Biblia en mano. Martin Luther King nos enseñó que la revolución no es sinónimo de violencia y que la democracia y los tribunales de justicia no son cualidades que usan los agitadores cobardes, como habían señalado tal vez algunos otros dirigentes de estos sectores. Martin Luther King nos había enseñado que, como aquel bate argentino había dicho aquí en Latinoamérica, que para el caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es posible hacer las cosas de forma distinta. Señores del jurado, compañeros presentes, más allá del resultado, estoy muy emocionado y muy agradecido por la oportunidad que me han dado para exponer mis ideas. Con ustedes, Martin Luther King. Muchas gracias. La foto oficial. Bien, queremos agradecer a nuestro honorable jurado, para quien les pido un voto de aplauso, por favor. Mientras la comisión va concluyendo con los puntajes, agradecemos también a nuestros auspiciadores, a todos los asistentes, a aquellos que nos siguieron a través de la transmisión en línea por haber sido parte de esta experiencia única. Para comentarles un poco la dinámica del concurso, en esta primera etapa tuvimos a 9 participantes, los cuales tenían que obtener una nota mínima en promedio de 6 puntos. Las personas que obtuvieron más de 6 puntos pasarán a la segunda etapa, y los que no, les agradecemos su participación en este evento. Tenemos... Okay. Quiero pedirles también un voto de aplauso para cada una de las casas de estudio que han sido partícipes en este evento. Un aplauso para la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, por favor. Para la Universidad Andina del Cusco, por favor. Y la Universidad Tecnológica de Los Andes. Les pedimos a todas su participación. Del mismo modo, queremos agradecer a nuestros 9 participantes, quienes se ha visto el desempeño, el esfuerzo que han dado esta noche. Reiteramos el agradecimiento a nuestro jurado, a nuestros auspiciadores. Reitero el agradecimiento a la doctora Liliana Coronado Gamarra, que ha tenido a bien ser nuestra madrina del primer puesto. Del mismo modo, a las señoras juezas y a la doctora Duña Terraza. Bien, en breve vamos a dar a conocer las personas que pasan a la segunda etapa y las personas que se quedan. En todo caso, todos han sido muy buenos competidores.
estamos procesando los resultados de las calificaciones y ahorita vamos a anunciarlos. Bien, los participantes que pasen a la segunda etapa se quedan en la sala porque se va a sortear los temas para la segunda etapa, que son temas esta vez jurídicos, ¿no? Entonces, por favor, nos quedamos las personas que pasan y en breve vamos a dar los resultados. Yo les agradezco a los miembros del jurado su colaboración, su tiempo, su paciencia para con nosotros. Gracias por haber colaborado. Como ya anunció el presidente de la Subcomisión de Oratoria, Teatro y Poesía de la Corte Superior de Justicia del Cusco, tendremos nuestra segunda etapa de este evento el día 11 de septiembre. Por favor, a las 6 de la tarde quedan cordialmente invitados. Y la tercera y última etapa, así como la premiación a los 3 primeros lugares, el día 14 de septiembre, 6 de la tarde, en el auditorio de la Corte Superior de Justicia, nos honrarían con su presencia. Bien, hemos tenido una tarde llena de aprendizaje, inspiración y excelencia en el arte de la oratoria y el derecho, y queremos anunciar a las personas que pasaron a la segunda etapa y aprobaron. Eduardo de la Cruz Olivares, representante de la USAC. Del mismo modo, William Joseph Guamán Ojeda, representante de la USAC. Bella Shakira Tito, María Cristina Tribeños Yacta, representante de la Universidad Andina de Cusco. Jean-Pierre Rodrigo Quino Quispe, representante de la Universidad Tecnológica de los Andes. Martín Manuel Cáceres Vela. Bien, son nuestros 6 participantes que pasaron a la segunda etapa. Nuestras más sinceras felicitaciones. Queremos llamarlos por favor para el sorteo, y antes, previamente, queremos llamar al señor Alvin Alberto Huarca Quispe, Álvaro Simeón Mamani Caguana y Harles Michelle Humérez Caguana para entregarles su diploma de agradecimiento y reconocimiento. Por favor, si pudiesen pasar. Muchas gracias. Todos aplausos para ellas, por favor. Muchas gracias a nuestros participantes. Como ya anunciamos, tenemos el sorteo
de temas para nuestra segunda etapa. Por favor, a todas las personas que aprobaron y pasaron, sírvanse a pasar para el sorteo correspondiente, por favor, que acá tiene que constar en acta. Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro honorable jurado. Muchas gracias por estar aquí. Felicidades a nuestros 6 participantes que pasaron en la segunda etapa. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Enciende. Y ahora prende. La carga un ratito. Eduardo de la Cruz Olivares, por favor, que pase por aquí para elegir un papelito. Venga, chicos. Una fotografía, por favor, aquí. ¿Sí? El tema sorteado es el acto jurídico. 3, 2, 1. Llamamos ahora a William Guamán Ojeda, por favor. La Constitución es el tema elegido en esta oportunidad. Bella Shakira Tito, por favor. La norma jurídica. Llamamos a María Cristina Tribeños Yacta. El debido proceso. Jean-Pierre Rodrigo Quino Quispe, por favor. El contrato. Martín Manuel Cáceres Vela. La propiedad. Muchas gracias. Al finalizar, por favor, pasan a firmar el acta correspondiente y la foto oficial, por favor.
Por favor, les suplicamos se posicionen para la foto oficial a todos nuestros finalistas o semifinalistas, por favor. Doctor, por favor. Doctor Fernando, por favor. Muchas gracias. 6-3 acá. 3-3. Reitero el agradecimiento a cada uno de ustedes que se quedaron hasta el culmen del evento. Los esperamos también el 11 de septiembre para nuestra segunda etapa y por supuesto el 14 de septiembre a las 6 de la tarde para la etapa final y la premiación a nuestros 3 primeros puestos. Gracias. Con su